Vamos a entrar. Buenas tardes, amigos de Speakers. Sí, pues un miércoles más de los periodistas y hoy tengo a un amigo de muchos años de invitado. Ya lo hemos citado aquí. Hemos citado que uno de los mejores abogados en materia electoral del Estado. Muchas gracias. Especialista en... Muchas gracias. Sí te hemos citado, César. César David Tarelo Leal. Gracias. ¿Cómo estás, cabrón? Gracias. Bien, gracias, Ale. Pues mucho gusto estar aquí y pues encantado de platicar esta parte. Te voy a decir por qué te invité. A ver. Porque últimamente ha sido una vorágine de declaraciones, pendejadas y columnas sobre materia electoral. Sí. Y la realidad es que pocos entienden cómo viene el tema en materia electoral. Por ejemplo, algo que se ha dicho mucho. El tema de la reelección sobre el género. Uh-huh. Y pendejadas de este tipo. Uh-huh. Entonces sí me gustaría que nos comentaras, por ejemplo, qué va a pasar, qué va a prevalecer, los criterios de paridad o el derecho a reelegirse, que es materia constitucional, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí el tema de la reelección es que se ha considerado como un derecho, pero no es tanto un derecho humano a la reelección. Ajá, o sea, sí, no sí. existe. Sí es una prerrogativa, una potestad política que se tiene, sí a nivel constitucional, pero que, desde luego, depende de la regulación de las leyes electorales y de las leyes secundarias, y además también depende de un procedimiento interno de cada partido político que pueda decidir si vuelve a postular a una persona. Está la potestad de poderse reelegir, pero hay que pasar una serie de canales a través del propio partido político. Entonces, si bien existe esa facultad, no es como tal un derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que no todas las personas que quieran reelegirse, que quieran tener una elección consecutiva, claro, los cargos que se pueden, ¿verdad? Como las diputaciones o las presidencias municipales, las regidurías, pueden hacerlo, pero en la medida que pasen estos canales. No quiere decir que por default se les va a conceder la reelección porque es tu derecho a seguirte reeligiendo. No, sí, claro. ¿No? Y también depende de cómo se modifique el texto constitucional, porque aunque hoy todavía se considera la reelección consecutiva, no necesariamente vamos a tenerla en el próximo proceso electoral. Nuestro cambia. Porque aunque no ha cambiado, puede cambiar en cualquier momento. Y ya vimos que, pues, y lo hemos visto, al menos desde el último año para acá, Ale, que realmente las reformas constitucionales en nuestro país, pues ya no pasan por un proceso reflexivo complicado. Ya no podemos decir, como lo decíamos en la teoría, en las clases, ¿no?, de derecho constitucional, que la reforma constitucional a la Constitución mexicana pasaba por un proceso rígido, porque necesitaba de muchos canales, ¿no? Hasta Liz Urartea ganaba, lo menciona en su libro. Ahora ya todo es, lo propongo y pasa, ¿no? Digamos que es muy parecido al presidencialismo que criticó Carpizo en los 70, 60, 80. Estamos viviendo algo similar. Entender a Morena es muy fácil. Ve el PRI de los 70, cabrón, y entiende a Morena. Se acabó. Así de sencillo. Un poco ha sido así desde el último año para acá, sin duda, ¿no? Sin duda. Entonces, bueno, cualquier cosa puede pasar con relación a este tema. Hoy por hoy todavía está la facultad. ¿Sí? Todavía se puede vislumbrar por parte de candidaturas, por parte de personas que quieran ser candidatas a la reelección consecutiva, y todavía los partidos lo pueden explorar, pero pues estaremos pendientes de cómo se va a terminar reformando. Pero, por ejemplo, algo que también ha salido. Ahora dicen que el género va por biombo. Que yo sepa, va por bloques de competitividad hasta hoy. Hasta hoy. En Querétaro, sí. Ahora, en esos bloques de competitividad, por ejemplo, algo que hemos tratado aquí, César. Morena tiene bloques de competitividad. El bloque de competitividad de Morena lo integran Cadereyta. Sí, precisamente con el triunfo electoral de Cadereyta. Pedro Escobedo. Tequisquiapan. Y Ezequiel Montes, Querétaro y San Juan del Río. De ese bloque tendrían que ir 3 mujeres. Forzosamente, mínimo, que es la mitad. Aunque pueden ir 4, 5 o 6, ¿no? O sea, claro. Para menos, para más no hay para límite. Mujeres es lo que... Pero el mínimo serían 3 en estos municipios. Haciendo ese ejercicio. 3 candidatos, bueno, 4. En este caso, en 4 municipios, Cadereyta, Ezequiel Montes, está la reelección. Entonces,
eso nos obligaría a que San Juan y Querétaro fueran mujeres, si es que ellos van por la reelección, ¿no? Sí, sí, o sea, si estos municipios deciden a través del partido que las personas que están ahí se van a reelegir, por ejemplo, Pedro Escobedo, que es varón, Sí. y bueno, si Morena quiere volverlo a poner, porque por ejemplo, el presidente municipal de Pedro Escobedo realmente dimana del Verde. Fueron propuestos por el Verde en parte de los bloques que tenían por medio de un convenio de coalición. Entonces, No, pero fue entró solo- por el Verde. No, pero entra por el Verde. No, el Verde traía candidata. Ahí tenía No, que no, mujer. pero en Pedro Escobedo. Pedro Escobedo era mujer. Sí, pero Morena saca a su candidato, él viene del Verde. Ah, sí. A eso me refiero, ¿no? Pero bueno, finalmente, si se quisieran reelegir los varones, vamos a suponer, por ejemplo, Tequisquiapan, si Héctor Magaña se quiere reelegir, entonces, bueno, eso afectaría a que otros miembros de ese bloque, otras candidaturas del bloque, pues ya tienen un hombre y ahora ya te vas a tener que ahorita colocar en mujeres, el claro. escenario que Sí, tenemos, sí. suponiendo que los 4 buscaran la reelección, pues Po- nada más pod- quedan podrían 2. afectar, claro. Podrían Son afectar mujeres. Querétaro, por Son supuesto. mujeres. Igual en el caso de Acción Nacional. Sí, que hay que ver porque también hay candidaturas que cuando estaban en campaña prometieron no reelegirse. Unos sí, otros no. También ahí hay que ver. A ver, hay Creo que ver que Cadereyta dijo que no, ¿verdad? Astrid dijo, yo no voy a reelegir en su campaña. Claro, bueno. Todo cambia. Todo puede cambiar, ¿no? Pero creo que sí son cosas que si se dijeron, pues políticamente puede costar Yo ya mucho sé que no al menos respetarlas, 3 sí ¿no? se van a reelegir. Pero hay 3 Que ya dijeron- y que son varones, Y que no, que en sí. ese bloque dijeron, yo sí quiero. Entonces eso ya limitaría que las demás sean mujeres, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y eso afectaría a Querétaro, sin duda. Sí, Querétaro y San Juan. Para esas candidaturas. Exactamente. Igual O sea, pasa para esas candidaturas de presidencia con el municipal. bloque del PAN. ¿Qué es lo que...? Es que por ahí salieron. No, es que Sí. son biombos. No, no son biombos. Son bloques de competitividad. Son bloques de competitividad. Ahora, hay un punto, César, que me gustaría que les explicaras, porque muchos piensan que hay suspensión en materia electoral. Suspensión no existe en materia electoral. O sea, Solamente a ver. para el caso de multas impuestas en procedimientos sancionadores, es el único caso donde aplica la suspensión para que en lo que estás impugnando no te cobren la multa. Pero fuera de eso, no existe la suspensión en materia sí, porque en ya ves materia que sale electoral. cada pinche genio en este mundo que, digo, no vamos a hablar mal de nadie. No. No, Pero sí, no. sí, cada quien tiene su criterio. No, criterio madres. O sea, dicen, no, es que puede haber suspensión. ¿Cuál pinche suspensión? No. Los efectos surten de momento a momento. No, yo creo que la confusión de esto, a ver, en materia electoral, el hecho de que no haya suspensión quiere decir que si una persona no está de acuerdo con una determinación que toma un órgano electoral o un tribunal electoral, una autoridad electoral valga, si yo no estoy de acuerdo e impugno esa determinación, e incluso de una legislatura, por ejemplo, el hecho de que yo la impugne no suspende ningún efecto que tenga esa determinación. Explico de otro modo. La suspensión quiere decir que los efectos de una determinación que toma una autoridad se suspenden en lo que estoy combatiendo por medio de un juicio, claro. un recurso. Es decir, no se aplican. Como pasar en otras materias. Como pasa en el amparo, El por civil. ejemplo, donde, oye, me van a detener, bueno, pues presento el amparo contra orden de aprehensión y de momento no me van a detener, o si me ponen a disposición de un juez de distrito porque pues, tengo una suspensión, que así lo dice. O en materia civil, presento un amparo, de momento no me van a cobrar los millones de pesos que deba de una sentencia porque me estoy peleando en un juicio de amparo y ahorita por lo pronto no ocurre y doy una garantía O para en que la eso no pase. apelación. Exacto, es decir, hay procesos que permiten suspender los efectos de un acto que me puede afectar, pero en la materia electoral, como bien dices, no ocurre. Esto quiere decir que, dicho de otro modo más práctico, supongamos que yo quiero ser candidato, me registro y el Instituto Electoral me niega mi registro por alguna situación. Yo puedo combatirlo, puedo apelar, puedo presentar un recurso, puedo irme directamente a un juicio ante el Tribunal Electoral, pero en lo que lo estoy peleando, Ya no no estoy te registrado. Hasta que no gane, no me registran. Y de momento, pues podría empezar el proceso electoral y yo no ser candidato porque no me registraron. Y ha pasado, ha sucedido. O Entonces, sustitución de candidato. o sustitución de candidatos, vamos, ejemplos no faltan, ¿no? Entonces, esto sí pasa en materia electoral, no hay suspensión. La confusión vino porque ahora en el último proceso electoral que vivimos, y sobre todo por el tema de la elección judicial, los ajustes fueron tan rápidos, todo fue tan al vapor,
que de repente empezaron a promoverse juicios de amparos por parte de personas juzgadoras que no estaban de acuerdo evidentemente con la reforma y promovieron amparos, y lo que se pretendió suspender con estos amparos fueron efectos de determinaciones del Instituto Electoral Nacional Electoral, que ya estaba instaurando el proceso de electivo cuando se estaban realizando las listas, por ejemplo, de personas que podían ser candidatas por parte de las tres funciones de Estado: ejecutivo, legislativo, judicial. Entonces promovieron amparos, en vez de irse al Tribunal Electoral, van en amparo, y varios jueces de distrito aventaron suspensiones, otorgaron suspensiones. Muy cuestionable, porque se claro, metieron directo en la materia electoral por vía constitucional, y realmente se armó un garete. Entonces eso confunde a mucha gente decir, no, entonces sí se puede. No, no se puede, y menos con la reforma constitucional que ya se hizo, y también la reforma a la ley de amparo. Prácticamente, pues esto ya no va a ocurrir, es imposible que ocurra, y conservamos el mismo criterio que teníamos bien claro de origen, que es que en materia electoral no procede la suspensión, salvo, insisto, cuando se trata de un procedimiento sancionador, donde me imponen una multa. Ahí sí la combato. De momento evito que me la cobren, pero nada más. Todo lo demás, pues sí, propiamente hablando, no hay suspensión. El ejemplo más claro lo tenemos y graficado, ¿no? Hubo un candidato que fue candidato 15 días en lo que se resolvía. Sí. El proceso pasado. En el proceso pasado hubo una impugnación contra el candidato a senador, a Santiago Nieto, y de momento hubo una resolución de un tribunal en la sala regional Toluca, que determina que no era elegible por una cuestión de la oriundez, y pues no fue candidato 15, 20 días en lo que se resolvió su recurso, pero de momento lo bajaron. Y aunque haya presentado un recurso que terminó procediendo, la reconsideración, y que lo volvieron a instaurar en su candidatura, finalmente 15, 20 días pues se aventó sin ser candidato. Ese es un ejemplo de que no hay suspensión en materia electoral. Ahora, viene una cosa, reforma electoral, César, ¿cómo la ves? ¿La federal? ¿La local? ¿Por cuál empezamos? Mira, yo creo que es algo complicado. En lo federal se están instaurando mesas de diálogo, se están instaurando distintos mecanismos de participación para buscar que se integren distintas propuestas. Pues obviamente creo que todavía está borroso, y me pareciera un poco apresurado decir, oye, va bien, va mal, porque todavía no tenemos, o al menos en lo personal yo no tengo todavía claridad de cómo va a venir el proyecto. Pero muchos temas están en la discusión. Están discusiones de afinar los temas de violencia política y violencia política en razón de género, elevar las sanciones. Está también los temas, pues el de la reelección, que también se va a tener que tocar. Está también un tema importantísimo de la reforma electoral que viene a nivel nacional, pues sería afinar todo lo que no quedó muy burdo y muy vago en el tema de la reforma judicial. Yo creo que ese es uno de los puntos de inflexión más importantes que vamos a tener en la reforma electoral a nivel nacional, o sea, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, por sus siglas. El punto más álgido, y yo creo que también el más que se necesita tocar, es la elección judicial, porque como bien sabemos, en 3 años vamos a, bueno, ya menos de 3 años. ¿Qué cambia? En octubre del próximo año, de 2026, comienza el proceso electoral que verificará una jornada electoral en 2027. Y para esa jornada de 2027, por ejemplo, en el caso de Querétaro, nosotros vamos a elegir gubernatura, vamos a elegir diputaciones, vamos a elegir todos los ayuntamientos de todos los 18 municipios del estado, pero también vamos a elegir jueces locales, jueces federales, magistrados locales y federales. O sea, va a ser un mundo. Nuestra elección va a ser... Pero va a ser un desmadre. Y diputados federales también, ¿no? Que afortunadamente ahora, pero hay un tema. Por ejemplo, ¿qué pasó en este proceso? No se pueden tener en el mismo lugar las casillas de la elección judicial que las de la elección constitucional, llamémoslo así. Ajá. Esa es una. Bueno, no son los mismos funcionarios. O sea, se van a duplicar los funcionarios de casilla. Vamos a tener que duplicar. Jornada... Y vamos a tener que tener la mesa federal más la mesa local más una duplicidad, porque sí es otro tipo de procedimiento el que se lleva para la contabilización de esto. Y de por sí la integración de las listas de quienes van a ser las personas candidatas a jueces, magistrados, magistradas locales,
y luego también está lo federal. Ajá. O sea, es todo un garete. Realmente es muy complicado y por eso yo creo que ese es el fiel de la balanza de estas nuevas reformas que se tienen que proponer para que podamos elegir. Constitucionalmente ya lo tenemos como obligación, pero pues necesitamos tener claridad en cómo lo ¿Tú vamos a votaste hacer. en la elección pasada de la judicial? Yo voté en la elección judicial. Mira, no quería hacerlo, Ajá. pero la verdad voté porque había al menos. Mira, te voy a ser muy franco, anulé gran parte de los votos, Ajá. sobre todo en varias candidaturas, sobre todo a jueces de distrito, la verdad anulé mi voto. Pero en otros yo sí tenía muy claro que había perfiles muy valiosos. No todo es una porquería. Entonces, había perfiles valiosos que a mí me motivaron a ir votar. a votar por estas personas, hombres y mujeres que me parecían valiosos, sobre todo tribunales colegiados. Y en cuanto a la Corte, pues sí, también. Y el Tribunal Electoral sí di mi voto, desgraciadamente. Ninguno de mis votos tuvo eco. En lo local sí, yo puedo decir que hay algunos votos que creo que tuvieron eco, pero bueno. ¿Votaste por Celia? Sí, expedí mi voto, pues preferí dárselo a una persona de Querétaro que a otras personas que pues, su trayectoria no conocía, ¿no? Ya, pero Pero, esa Celia la conocemos, ¿no? pues la conocemos. La conocemos. La conocemos, ¿no? Pero sí, bueno, a nivel corte sí creo que ninguna de mis ¿Ninguna? ninguna de mis números fue electo. Ahora, platicabas del tema de la violencia. Yo quiero hacerte una pregunta muy clara. ¿No crees que en este momento también termina siendo a veces un placebo? Y te voy a decir porque te tengo el planteamiento. Hace poco sancionan a 2 personajes por violencia política de género. En Querétaro sancionan Sí. constantemente. Están a inscritos. distintos personajes, ¿sí? Okay. Pero, a final de cuentas, pues ahí andan. No hay ninguna pinche... O sea, digo, estás inscrito en el padrón de violentadores. ¿Y de qué sirve? De personas sancionadas Ajá, por violencia sí. política en razón de género, sí. Y siguen ahí. Y siguen haciendo programas. Y siguen Sí. diputadas yendo a entrevistas con ellos. ¿Te refieres a comunicadores sancionados? Sí, porque los medios de comunicación también pueden ser susceptibles a cometer violencia política en razón de género. Y en su caso me ser estaba sancionados. tocando. También te podía haber tocado. Y de hecho, la verdad es que la gran mayoría de los medios de comunicación y personas comunicadoras que resultan ser sancionados normalmente son por violencia simbólica, que es la más común realmente. O sea, hay muchos tipos de violencia en materia política, pues está sexual, física, verbal, etcétera, psicológica, pero patrimonial, económica. Pero la más común o recurrente que yo puedo distinguir en materia político-electoral ha sido la simbólica. ¿Cómo es? Explícanos. La violencia simbólica implica, es una violencia sutil. Bourdieu la construye como concepto en 1970, es un concepto teórico, y se ha ido instaurando en distintas materias jurídicas para poder entender que la violencia simbólica es muy sutil porque tiene que ver con un discurso, tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con conceptos que construye la propia sociedad y se expresan a través del lenguaje, pero que tiene que ver con el uso recurrente de estereotipos. Recordemos que el estereotipo es, en esencia, un prejuicio, es decir, encajonar o encuadrar a una persona por ciertas condiciones físicas o psicológicas o culturales o económicas, sociales, encuadrarla dentro de un ámbito y decir, esta persona es así porque tiene tal color o porque es de tal raza o porque es mujer o porque tiene una preferencia sexual diferente. Encuadras esto y lo haces un estereotipo. El problema es que estos estereotipos, a través del lenguaje, a través del discurso, se van normalizando a tal grado que la propia víctima a veces ya normaliza este prejuicio que se tiene sobre ella. Y por ejemplo, en materia de violencia política en razón de género contra las mujeres, es muy común que en la sociedad utilicemos estereotipos en donde encuadramos a la mujer en cuestiones que no son verdaderas, pero culturalmente o socialmente así hemos sido educados, cultura patriarcal, Está enojado por cultura machista. hormonas. Anda encabronado. Exactamente, se enoja porque está loca, es que es mujer y está loca, es que ella no puede, no tiene fuerza, es que grita como mujer, es que no es débil, o uno muy común que cometen, fíjate, son estereotipos, Sí, claro, no es claro. una verdad, pero es parte del uso de estas frases que denostan, que denigran, que discriminan a una persona, en este caso a las mujeres,
por ser mujeres. Sí, claro. Es decir, la razón no existe, la razón es por ser mujeres. Entonces, muy común es que digan, depende de otro. Ella no puede, la manejan. Ella no logra ganar una candidatura, se la regalan. Como lo que quisieron hacer con la presidenta de Cadereyta, ¿no? Que dicen, es que... Hay un asunto. Sí, ¿no? Es que ella es un títere de su doctor, hermano, es o un del títere doctor. de un diputado. O también pasó con otros personajes en la política local que fueron sancionados por decir, es que ella llegó a ser candidata por su papá. Sí, claro. O le recuerdo, diputada, de dónde viene usted, cómo fue electa. Otro personaje que también fue sancionado. Claro. O otro que de plano dice, pues es que está enojada porque es vieja y está en sus días. Otro personaje Sí, claro. de triste memoria en este ámbito. Digo, sin decir nombres, estoy diciendo hechos por los cuales fueron sancionados. Sí, claro. Frases que dijeron personajes de la política o comunicadores y que por tanto resultan sancionados. Y que se confunde a veces el tema de la libertad de expresión que existe. A ver, la libertad de expresión tiene límites, porque todos los derechos humanos tienen límites. No son absolutos. Si fueran absolutos, pues entonces uno lo pone sobre otro y ya no hay manera de controvertir nada. El derecho a la libre expresión tiene, como otros derechos humanos, límites, y un límite es la no afectación o vulneración de otros derechos. Y en este caso, es muy común que los comunicadores digan, la libertad de expresión me permite criticar. Ah, sí, criticar, cuestionar, hacer una crítica incluso a veces satírica, irónica, ruda. Digo, no digamos con tu cruda verdad, cabrón. Hacer ese tipo de críticas, claro, que incluso a veces hasta ofendes. O sea, a veces usas o una mala palabra o una palabra que de plano dices, híjole, o sea, formalmente es válida la palabra, sí, pero sí es denostativa, ¿no? Claro. Y lo usas como una crítica democrática que se vale. A mí me pueden decir que como gobernante la estoy regando, que no estoy gobernando bien, que no sé gobernar de manera adecuada porque no parcho los baches de las calles, por ejemplo. Y me pueden decir que me equivoco y me pueden decir lo que quieran. Pero ya cuando empiezan a utilizar estereotipos contra una mujer, ahí es donde ya la crítica a mí me pasó tuvo un límite. Que me dijeron, es que tú estás viendo... No, espérame. Caso de cierta personaje que tú te acordarás. Sí. Que volaba. Que volaba. Que volaba. Ajá. Es que es violencia, ni madres. Yo nunca dije que por ser mujer. Exactamente. Yo dije, la señora no está cumpliendo con su chamba. Exacto, y fíjate que desgraciadamente o afortunadamente, este tipo de cuestiones sí se tienen que analizar con mucha precisión dentro del contexto. Por eso cuando vienen las denuncias por este tipo de situaciones, las conoce el Instituto Electoral, instaura un procedimiento donde se reciben pruebas, se reciben las manifestaciones de las partes y luego el Tribunal Electoral decide si existe o no esta violencia y el tribunal tiene que analizar todo en su contexto. Por eso promover una denuncia de estas o defenderse de una denuncia de estas implica pues un estudio importante sobre todo del discurso, de lo que del dijiste, contexto, claro, lo que dijiste y en el momento en que lo dices. No es todo, desde luego. Son a veces una sola frase, pero esa sola frase es la que en su contexto agrede a una mujer por ser mujer, es desproporcionada, es estereotípica y sobre todo de un estereotipo que denigra o discrimina, y ahí es cuando las frases ya se descontextualizaron, salen de la libertad de expresión y terminan siendo sancionados incluso comunicadores. Y debe ser así porque pues, la violencia política la puede cometer cualquiera. Incluso hoy por hoy ya llegamos al punto donde hay criterios que todavía creo que se tienen que estudiar más y solidificar, pero Sala Superior del Tribunal Electoral, Poder Judicial de la Federación, ya ha estado estudiando criterios cuando la violencia procede de personas físicas que no son servidores públicos ni que son comunicadores per se, pero utilizan las redes sociales con un alto impacto y que luego son retomados para poder hacer esto, como un influencer o incluso alguien que sea una persona física normal, pero que lo tiene. Si es un criterio raro, que es el famoso de dato protegido, que fue muy sonado hace unos meses. Si es un criterio extraño porque en el caso de dato protegido esta señora terminó siendo sancionada por hacer alocuciones contra una diputada federal, que si bien es cierto sí tenían una carga de violencia política, sí había estereotipo ahí, lo hizo una ciudadana. Caso anterior, a Salinas Pliego no le pasó absolutamente nada después de que se trajo en salsa 3 años a la senadora Citlali. Sí, claro. Y a quien evidentemente no le cuestionaba sus acciones, la cuestionaba por su peso, por su imagen. Sí, claro. Y al señor le terminaron diciendo, no, esto no es electoral porque él es un particular.
O sea, ahí no tuvo ese efecto. Y en este caso sí. Da vueltas, volantazos el tribunal, sí, constantemente. Es un tribunal jurisdiccional político. A ver, entonces, es algo que claro quería, que cambia ese qué tipo bueno de que traes. criterios. Hay una frase que dijo por ahí alguien. Fíjate, lo dijo un arquitecto, que ni siquiera un abogado. Dijo, es que el pinche tribunal electoral es una caja de Pandora. Metes una chingada cucaracha y te sale una ardilla, o metes un ratón y te sale un elefante. Sí. Ya voy. Tú que eres litigante, César, ¿puedes mantener o puedes confiar realmente que un criterio que fue válido hoy sea válido en próximos procesos? ¿O te lo cambian? Pueden cambiar, y de hecho cambian constantemente. Hay criterios que se vierten de una manera y cambian. Bueno, incluso hay violencia política, razón de género. Uno de los criterios más importantes es una jurisprudencia de 2018, que en 2024 toma otro cariz y empiezan a introducir nuevos elementos que no estaban en la definición original o elementos originales. Por ejemplo, este criterio de 2024, entre otras cosas, consideró cuando sancionaron a un medio de comunicación que hizo una serie de críticas a Andrea Chávez, la senadora de Morena por Chihuahua. Ajá. A ella le declararon que se cometió violencia política en razón de género porque en un evento de Adán Augusto, donde la noticia es que se utilizó un avión del ejército para que pudieran llegar Andrea y su familia ahí, terminó la noticia dando un vuelco donde terminan criticándola a ella, diciendo que tiene una relación amorosa con el que era la corcholata en ese momento. Entonces descontextualizan todo, o sea, ya ni se habla de la corcholata, ni del evento de la corcholata, ni del evento del señor, sino que ya todo es, vamos a decir que Andrea está ahí porque tiene una relación amorosa con el señor. Sí, claro. Eso es una violencia simbólica, o sea, al final del día, me caiga bien o no la senadora, me caiga bien o no este fulano, lo cierto es que utilizan un tema de una relación amorosa para tratar de asumir un poder para una servidora pública o para una persona que está en este evento. Ahí es donde se salen de contexto. Pero para poder actualizar eso, metieron un elemento de que el medio de comunicación tiene se equipara el poder del medio de comunicación con el del servidor público y a veces lo supera porque hay asimetría, es decir, puede ser más poderoso el medio de comunicación que la persona. Este tema de la asimetría no estaba en el concepto de violencia política en razón de género y de repente se introduce en 2024 y ahora es parte de algo que pueden o no evaluar un tribunal. Este tipo de cosas pasa constantemente, pasa en el Poder Judicial, pero en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, más. Es más común que den cambios a sus criterios y mucho tiene que ver con cuestiones políticas, porque al final del día es un tribunal. Mira, yo lo decía, y es un ejemplo que tú viviste y lo viste de cerca, el tema de Santiago Nieto en la elección pasada. Sí. El tema primigenio era la residencia. La residencia, sí. Que de acuerdo a la ley no la cumplía. Lo que pasa es que para ser candidato a senador, la Constitución dice que, y bueno, la ley electoral señala que debes tener por lo menos dos requisitos. Bueno, hay varios requisitos, ¿no? Sí, pero sí. en materia de dónde vivo, de mi domicilio, se refiere que es o nacido o nazco en el lugar, soy oriundo de, y entonces puedo ser senador en cualquier momento, o bien sin necesidad que tenga mi domicilio ahí, o sea, puedo vivir en Chihuahua y ser senador por Querétaro porque nací en Querétaro, ¿no? O bien, si no nací en el lugar, si no soy oriundo de, entonces basta con que viva o que tenga mi domicilio en el lugar del estado del que pretendo ser senador por 6 meses antes de la elección. Entonces, lo que en su momento se le cuestionó al candidato fue que él tenía un acta de nacimiento de la Ciudad de México, porque como muchos queretanos y queretanas, pues en algún momento histórico de este bonito estado, pues no teníamos a lo mejor los mejores hospitales o la mejor atención hospitalaria, y mucha gente pues iba a parir a la Ciudad de México. En la Ciudad ¿no? de México. Pasa con gente que vive en San Juan del Río, en Querétaro, en cualquier municipio, ¿no? Digo, ya no es tan común, tenemos ya mejores, mejores infraestructura de salud, pero bueno, pues era muy común y eso fue lo que pasó con el señor. Pero aparte, Entonces, no tenía residencia efectiva porque sí, o sea, fiscal. Él nace en Ciudad de México y pues formalmente no nació en San Juan del Río, en Querétaro, pues el estado de Querétaro, y en el momento en que él pues empieza su tema de la campaña, el señor tenía
una residencia formal, vamos a decirlo así, por ser encargado de despacho de la Fiscalía del Estado de Hidalgo, que requería como, o sea, el argumento que plantearon en esa demanda es que se requería como requisito formal para ser encargado de despacho, los mismos que para efectiva, un sí, claro. fiscal, y era residencia efectiva allá. Ajá. Entonces, pues había un tema formal, y esa es una de las razones por las que Sala Toluca revocó esa candidatura. Y luego Sala Superior dice, no, es que... No, mutó totalmente la litis. Mutó la litis. Lo interesante de la resolución de Sala Superior es que termina diciendo que, o sea, finalmente utilizó un argumento donde es que para ser oriundo, pues basta con que yo me autoadscriba a un lugar y que tenga arraigo. Que tenga arraigo. Entonces, sí se desnaturaliza un poco porque entonces quiere decir que la oriundez no es por el acto de ser parido en o nacer en, sino que tiene que ver con cómo me desarrollo socialmente en. Entonces, o yo con puedo, qué te identificas, ¿no? si bien nací en la Ciudad de México, pero inmediatamente, siendo todavía un bebé de brazos, me traen a Querétaro, San Juan del Río, donde sea, y ahí me desarrollo, ahí crezco, ahí estudio en mi primaria y todo. Entonces dicen, bueno, pues el hecho de que hayas nacido en otra ciudad no importa, porque al final del día tú te desarrollaste aquí y este es tu domicilio y aquí te recibimos con los brazos abiertos. Digo, está bien, digo, gracias a eso se preservó la candidatura de un candidato al Senado, está bien, pero sí es un criterio que contradice criterios de la Corte. Exactamente. Porque la Corte sí habla de la oriundez como nacer en, ¿no? Claro. O sea, que te paran en algún lugar y entonces cuando y luego empiezas a jugar con el lenguaje y hablas de que yo nazco, yo soy de donde me da mi gana. O con donde te identificas, ¿no? Donde me identifico, digo, mi mamá vive en San Miguel de Allende, pues entonces a lo mejor yo el próximo año quiero ser candidato a la presidenta municipal de San Miguel de Allende porque allá vive mi mamá y yo me siento bien San Miguel. ¿Qué ves que yo hacía la burla? Que yo voy a ser concejal de Asturias, cabrón. Porque te sientes de allá. Sí, güey. No, güey, porque... Sí, güey, ¿cuál es el pedo? Me cuenta prisa, pero bueno. Fue un tema que resolvió el tribunal, pero sí, son este tipo de criterios que cambian, que modifican, que mutan, otros criterios que ya estaban, digamos, más o menos entendidos, pues es propio de los tribunales, porque el tribunal al final del día juega con el lenguaje. El derecho es un juego de lenguaje. Sí, claro. Y eso es lo que se hace comúnmente. Lo que se puede cuestionar a estos tribunales es, ¿cuál es la razón de haberlo hecho, no? O sea, se trata... Ellos lo van a justificar como una maximización de los derechos humanos. Potencialización. Y puede entenderse de que, oye, pues no le limites a alguien ser candidato cuando el partido lo quiere candidato, la gente lo quiere candidato. Tiene algunos elementos que le hacen ver. No le limites esa capacidad de contender y está bien. Pero entonces quita las pinches normas. Porque también es un derecho, pero entonces cambia las normas, ¿no? Claro. O sea, ya no lo dejes todo a tribunales que de repente con la interpretación realmente lo que están haciendo es crear leyes. Sí. Y eso es algo que se le ha criticado muchísimo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a los tribunales electorales cuando se les va la mano y quieren crear la ley. Bueno, y eso no pueden hacerlo. Interpretan, no crean leyes. Ese precedente hay acciones afirmativas. De Santiago. Pero, ajá. Hoy quedó rebasado ya el tema de la residencia. Sí. O sea, con este criterio, pues sí, ya realmente... Hoy puede llegar un güey de Chihuahua y decir quiero ser candidato a gobernador, chingan a su mano. No, y de hecho han habido casos. No fue el único que estuvo impugnado. Por ejemplo, en ese entonces creo que también se impugnó a Luis Humberto, que hoy es diputado federal, por lo mismo, porque el señor pues había sido suplente en un cargo político en México, había vivido en México, en ese momento despachaba como el titular de la Agencia de Educación de México, que es el símil de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Digo, cargos con los que vives ahí, tienes tu domicilio aquí y vienes y rentas una casa en el Marqués y dos vecinos dicen, es mi mero camarada y con eso ya lo tengo. Que así se ha jugado toda la vida, ¿eh? Sí, tampoco me sorprende. Adolfo Ríos en su momento también lo impugnaron por el mismo tema de la residencia y que también todos decían, ¿y de veras vivía aquí el portero? O sea, no sabemos, ¿no? Pero bueno. No, de hecho, sí vivía en el campanario, güey, pero vivía en la zona del Marqués. Ajá. Porque el campanario es el Marqués. Es el Marqués y Querétaro. Y ese fue el tema que tuvo, ¿no? Pues tú estás contendiendo para presidente municipal de Querétaro y estás en la parte marquesina. Pero bueno, temas así han dado. Incluso Querétaro también dio un asunto muy que generó criterios en el tribunal de una consejera, ella trabajaba en el Instituto Nacional Electoral y quiso ser presidenta, titular del consejo local aquí, contiende. Antes del actual, sí. Antes del actual, contiende y gana.
pero la impugnaron porque la señora, si bien trabajaba en el INE, vivía en Monterrey. Sí, claro. Y ahí tenía adscripción los del INE en Monterrey. Entonces no tenía el requisito de domicilio que preveía la convocatoria. Y al final sí terminó siendo impugnada, no por todas las pruebas, pero sí terminaron cuestionando. Y no creo que no tuvo a bien decir que era domicilio por comisión o algo así, ¿no? La acusaron también porque el problema es que el domicilio que ella dijo que era suyo estaba rentado. O sea, ella no vivía ahí. Evidentemente no vivía, o sea, está rentado. Y entonces también la acusaron de que falseó la... Sí, porque si no, por un domicilio por comisión... Pues... La falsedad no se acreditó en el proceso, pero sí que no tenía domicilio y terminó siendo... no terminó quedando como consejera. César, temas interesantes. Hay otro tema. Sí. Hay un tema de la reforma local muy cabrón para... Sí, ya sé cuál. ¿Cuál? El artículo 160 bis. 160 bis. Pues sí, a ver, en el proyecto o la propuesta más bien, ajá, la propuesta de iniciativa de ley para reformar distintos artículos de la ley electoral que va a mandar el Instituto Electoral del Estado de Querétaro a la legislatura, para que la legislatura, desde luego, sea la que estudie el proyecto y lo enriquezca, lo deseche o lo cambie como quiera. O sea, al final del día esto... Pero va a ser político también. Va a ser político, porque por más que lo pida el instituto como una iniciativa de ley, pues es la diputación, son los diputados y diputadas de las fuerzas políticas representadas en la legislatura local quienes van a decidir en definitiva. Pero hay cosas interesantes como la Defensoría Pública Electoral, que todavía no comprendo mucho los alcances que va a tener, pero hay que estudiar bien qué pretende el instituto con esta defensoría, qué tipo de derechos o a quiénes va a defender, ¿no? También supongo que va a ser una defensoría para, pues, fundamentalmente la ciudadanía, las mujeres, pero no necesariamente candidatos y candidatas. Nos van a robar entonces el trabajo. ¿Quién me va a contratar? si allá los defienden gratis. No, evidentemente creo que va a estar acotado. Tiene ideas interesantes que hay que estudiar. Pero este artículo que tú mencionas, bueno... ¿No lo puedes poner en producción? Es que para que vean de qué estamos hablando. Para que vean de qué estamos hablando, es una propuesta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para modificar la ley electoral y formalmente, en el caso de elección al cargo de gobernador-gobernadora, se está proponiendo que ya desde esta elección los partidos verifiquen que para la elección de 2027 las candidaturas que tendrán que proponer tendrán que verificar la paridad de género. Aquí voy a hacer un pequeño pausa. Recordemos que ya desde 2024 la Constitución del Estado de Querétaro fue modificada precisamente en materia de paridad. La modificación que se hizo, entre muchas otras, por ejemplo, fue para integrar los gabinetes y los ayuntamientos de manera paritaria. Ya tenemos en Querétaro una ley de igualdad sustantiva entre mujer y hombre del Estado de Querétaro. Ya hay elementos así. Y la Constitución de Querétaro se cambió para establecer que la persona que será gobernadora tendrá que para su elección también tendrá que ser paritario. Quiere decir que pues van a tener que alternarse las candidaturas. Y que si hoy tenemos gobernador varón, tendría que haber en la siguiente elección forzosamente postulación de una mujer, porque tendríamos que tener gobernadora. Claro. Sin embargo, en los transitorios de la Constitución, cuando se creó esta reforma a la Constitución de Querétaro, se previó que aplicaría hasta después de la elección del 27. Esto quiere decir que la siguiente elección en 2027, los partidos podrían proponer hombres o mujeres. Todavía no aplicaría el tema. Si ya estuviera aplicando, entonces forzosamente todos tendrían que proponer mujeres. Pero aquí es una regla intermedia, vamos a llamarla así. Entonces, la regla general es, en Querétaro va a haber paridad para elegir hombre y mujer en materia del cargo a gobernador-gobernadora. De tal manera que si hoy me gobierna un hombre, en 6 años me tendrá que gobernar forzosamente una mujer. Y así sucesivamente. Pero esta regla aplicará hasta después de la elección de 2027. Es decir, ya nos iríamos hasta 2033. ¿No? Sí, claro. Con esta regla obligatoria constitucional. Pero aquí, en el proyecto del Instituto Electoral de Querétaro, ahí está la travesura, meten esta regla intermedia donde dicen, sí, está bien. Pero los partidos políticos
para elegir en esta que viene en 2027 sus candidaturas a gobernador o gobernadora tendrán que basarse en la postulación que hicieron inmediata anterior, es decir, en el proceso 2021. 21. Entonces, si un partido en el 2021, vamos a poner el PAN, postuló al gobernador, a Mauricio Curi, como candidato a gobernador y gana, entonces forzosamente aquí ya lo están obligando a que tenga que ir con mujer. Y en el caso de Morena, que postuló a Celia Maya, no tiene bronca. No tiene bronca, podría postular a un hombre o a una mujer. Sí, claro. Tienen abierta la oportunidad. Todos los demás partidos. Y todos los demás partidos. Porque fueron con mujeres. Todos jugaron con mujeres. O sea, los únicos dos hombres fueron Jamel y el gobernador. Y el gobernador, pero entonces esto, si pasa, si la legislatura, bueno, si la legislatura local aprobase esta reforma a la ley electoral, movería todo el tablero. Movería todo el tablero porque aunque todos los partidos se mantendrían igual con la oportunidad de que sea hombre o mujer, al PAN sí lo constreñirían a que forzosamente fuera mujer. O sea, esta iniciativa prácticamente a quien limita su capacidad de decidir sobre su candidatura en 2027 sería definitivamente el PAN. Acción Nacional. Acción Nacional, porque ya eso, con este dispositivo legal estarían obligados a que solamente podrían postular a una mujer. Ahora, aquí el tema es, y el cuestionamiento que cabría es, este artículo que se propone, y en caso de que pasare, contraviene el transitorio de la Constitución, contraviene lo que dice la Constitución local. A mí me parece que sí. Es mi hipótesis, desde luego. Esto está sujeto a interpretación. A mí me parece que estaría contradiciendo la reforma constitucional, que no solamente es el artículo de la Constitución, sino también su transitorio. Entonces me parece que si no se cambia el transitorio, este artículo 160 estaría en contraposición del transitorio, porque si ya me dijeron que este ejercicio paritario en elección de candidaturas de quiénes van a ser las personas gobernadoras aplica a partir del siguiente proceso electoral posterior a 2027, pues entonces que a un solo partido sea el que obligan. Parece que va con dedicatoria, ¿no? Es que digo, no quiero pensar mal. No, yo creo que es muy pinche mal pensado. Tendríamos que entender bien en la exposición de motivos del instituto cuál es la razón de esto. Claro que siempre la razón va a ser darle juego a las mujeres, totalmente, abrir la puerta a que ejerzan el derecho a las mujeres y sobre todo porque ya estamos en un país donde sí o sí la inclusión en todos los ámbitos para buscar la igualdad sustantiva y la no discriminación de la mujer es una realidad y que la estamos viendo. Tan es así que hoy tenemos una presidenta al mando del gobierno federal. Pero el tema no es ese. El tema es que aquí, en este punto particular, si ya tenían un precepto constitucional determinado de cuándo empezaba la regla en el transitorio, y que es una regla que desde luego afecta a partidos políticos, ahora te hacen esta, como le llamamos, regla intermedia, que solo va con dedicatoria a un solo partido. Ahora, si pasa, en este proceso electoral. Si pasa a ver, a mí me queda claro algo. En la Cámara va a pasar. ¿En la legislatura? Sí, claro, en la legislatura va a pasar. Pues sí. O sea, la lógica me dice que va a pasar, es mayoría simple. La lógica me dice que todo Morena y el bloque que hoy está apoyando, porque también pues hay una diputada verde totalmente decantada acá, hay gente del PT. O sea, a mí me parece que el bloque 4T pues sí va a tener que votar en favor de esta reforma. Ahora, recordemos, como y hasta MC, pues a todos les conviene. Y lo curioso de todo esto es que como es una reforma a ley secundaria, es decir, no es una reforma constitucional, pues se necesita una mayoría simple. Esa es otra cosa que no entiende mucha gente, es mayoría simple. Es una mayoría simple, es decir, la mitad más uno. ¿Qué son las mayorías en la toma de decisiones legislativas? Cuando un órgano legislativo va a aprobar una ley, va a aprobar un decreto que modifica una ley, etcétera, cuando toman en pleno, es decir, todas las diputaciones, que en el caso de Querétaro son 25, toman la determinación de aprobar una norma, necesitan una mayoría, un número determinado de legisladores, legisladoras para aprobarlo. La mayoría calificada es aquella mayoría que requiere una votación más nutrida porque se trata de temas que tienen mayor impacto para la sociedad, para el Estado queretano, en este caso como una reforma constitucional. Entonces, la propia Constitución, la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro establecen
cuando se necesita esta mayoría calificada, que son 2/3 partes, es decir, se requiere un número superior de diputaciones votando, y cuando se requiere una mayoría simple, es decir, la mitad más uno. Sí. La mitad más uno de los que estén votando, ¿no? De los que estén presentes. De los que esa es otra. De los que estén presentes. De las y los que estén presentes. O sea, si hay 10, con 6 sí, pasa. porque pues, de repente hay diputaciones que se salen. Esto de salirse de la votación a veces funciona. Ajá. Sí, es dilatorio y funciona cuando se requieren mayorías calificadas, por Pero ejemplo. en mayoría simple, porque ¿no? en mayoría calificada no se vota con los que estén. No. Se necesita una mayoría calificada y en este caso, bueno, pues necesitas 18 votos y no pasa. Ajá. Pero en el caso de las mayorías simples, pues es la mitad más uno de los que estén presentes. Entonces, el hecho de que alguien se abstenga, de que alguien se salga, no importa. Donde se pueden salir es antes de la votación, porque ahí se requiere el famoso quórum. Ajá. Es decir, debe haber un número mínimo de diputaciones para que se pueda iniciar la sesión. Pero iniciada. Pero ya iniciada, si se salen, pues ya mala tarde, ¿no? Sí. Mala tarde. Entonces, en este caso, esta reforma sí, se requiere una mayoría simple a esta reforma. Y hoy la mayoría. Y hoy la mayoría sí la tiene la oposición. El PAN realmente, hoy por hoy, ya lo hemos visto, no tiene la mayoría, no tiene la mesa directiva, no tiene la mayoría. Vimos unos sainetes ahí de triste memoria llevándose paquetes, robando las urnas, el secretario de gobierno teniendo que intervenir para fumarse la pipa de la paz. En fin, o sea, ya hemos visto estos elementos, pero lo cierto es que la legislatura local ya está decantada a que la oposición hoy por hoy trae la agenda. No, bueno, es que Y lo ves si esto así, lo quiere apoyar la oposición, pues es probable que pase y vamos a tener que ver a candidaturas y al propio Partido de Acción Nacional controvirtiendo la ley. Definitivamente. o sea, judicializándose. Y sí, porque como se trata de una ley electoral, entonces sí surge el derecho a los partidos políticos, en este caso, de poder combatir la ley. Y a quienes pudieran resultar afectados, porque seguramente varios varones van a decir, oye, No, pues todos en el PAN. pues todos en el PAN. Hoy, A ver, las ventajas, lo que te marcan hoy los números es que. no, y además como incluso abiertamente lo ha hecho el gobernador, ¿no? Que ha dicho quiénes son sus prospectos, que sí ha mencionado mujeres, concretamente a Tania, también ha mencionado a la Ana Pao, la Birlain, ha mencionado también a la secretaria del Instituto de la Mujer, a Sonia Rocha. O sea, sí ha mencionado mujeres, sin embargo, bueno, pues hemos visto una fuerte cargada hacia 4 personas que han estado más presentes, digámoslo así, ¿no? En la posible sucesión de gubernatura, y por supuesto que se verían afectados. Entonces, de aprobarse esta disposición por parte de la legislatura, pues sí sería un golpe muy fuerte, me parece, al Partido de Acción Nacional aquí en Querétaro, y eso obligaría a que tuvieran que agotar instancias judiciales, porque esto se judicializaría. Y es un albur. Se tendrían que ir al Tribunal Electoral, tendrían que ir a sala. A ver, ¿qué regional te Toluca, puedo decir? y podría acabar el asunto en un recurso de reclamación en sala superior. Es casi un hecho. Y bueno, pues una sala superior que está un poco decantada hacia lo guinda. No sé, o sea, está. Le voy a jugar al aprendiz de brujo. O sea, recuerden que acabamos de vivir un proceso electoral donde elegimos magistradas y magistrados también de los tribunales electorales. Y bueno, a ver, ¿tribunal local? ¿Puede salir a favor? No sé. Bueno, ¿quién sabe? No sé, o sea, creo que el tribunal local. Miren, es que también hay algo. Pero o sea, por más que tengamos especulaciones. Yo le veo un camino tipo al del Senado de Santiago. Por más que tengamos especulaciones, Alex, también yo en lo personal no podría decir, no, este tribunal es guinda y este tribunal es azul. No, es que no sabemos. Y creo que no es así, porque finalmente los magistrados y magistradas ejercen una función jurisdiccional que tiene que ser autónoma y que debe ser autónoma y que debe ser ajena a preferencias políticas. Basado en ello, yo creo que resolviendo en legalidad, pues el tribunal local sí sería como a lo mejor sí les da la razón, pudiera ser. Sala Toluca, no sé. No, es que es lo que te digo. No lo sé. Tiene una nueva conformación, es un albur, hay magistrados que pudieran decantarse, pero no lo sé. Y si llega a Sala Superior, pues es político el pedo. Creo que sería muy político. O sea, independientemente de los razonamientos jurídicos que se vertieren por parte del partido, por parte de quienes pudieran resultar, aspirantes que pudieran resultar afectados, sí sería político. Y aquí realmente quien tendría la batuta
para la defensa total pues, sería el Partido de Acción Nacional, que sería el principal afectado. Más allá de los aspirantes o los aspirantes, sería el partido político el que se ve afectado porque truncaría su estrategia político-electoral que quiere para 2027. Último tema. Sí. A ver, otro tema que ha salido ahí, digo, porque ya se olvidó el tiempo. Tú puedes venir cuando quieras. Gracias. Esta es tu casa. Gracias. Hay un tema que a mí particularmente me genera mucho encabronamiento porque si hay una institución jurídica en México que ha sido y ha aportado el derecho internacional es el juicio de amparo. Sí. Y últimamente, César, veo a cada pendejo. No, yo sí lo puedo decir, tú no. Vendiendo amparos como pan caliente a lo puro, güey. Sí. El ChatGPT no ayuda mucho. A ver. Tú eres amparista, es una de tus especialidades. Sí. ¿Cuáles son los efectos de un amparo de petición? Que te contesten. ¿Nada más? Sí, el amparo de petición tiene como efecto cuando una autoridad se ejerce el derecho constitucional vertido en el artículo establecido en el artículo 8 constitucional, que es el derecho a estar informado y el derecho a poder recibir más bien el derecho a pedir y a que se le conteste, que si lo hago de manera pacífica, la autoridad me conteste de manera fundada y motivada. No que me dé la razón, no que me diga lo que yo quiero. A lo que está obligado la autoridad es a contestarme en un breve término. Que el breve término en algún momento tuvieron criterios que eran 4 meses. Hoy por hoy el breve término es un término razonable, es un plazo razonable para contestar dependiendo del tipo de petición que estoy haciendo, ¿no? Si hago una petición marca diablo con 1000 cosas, no voy a pedir que me contesten en 3 días, ¿no? O aquellos cuando hay plazos fijados en la ley, pues en el plazo que fije la ley. Pero el efecto cuando yo presento un amparo porque pido y la autoridad no me contesta, para empezar tiene que ser autoridad. Claro. O sea, no es lo que le pido a Ale Olvera, sí, claro. Tú no eres autoridad. No, te mando la Tú me mandas al diablo y ya. Pero si yo le pido a una autoridad me tiene que contestar, positivo o negativo, pero fundado y motivado, por escrito. Entonces, yo lo que tengo que acreditar es que pedí y que no me contestaron y que ya pasó este breve plazo, un plazo razonable para contestar, y a partir de ahí, entonces, puedo pedir el juicio de amparo, puedo presentar una demanda de juicio de amparo para obligar por parte del juzgador de amparo a que me contesten. Es decir, en el peor de los casos, llega una sentencia de amparo y en la sentencia de amparo le van a decir, autoridad, no le contestaste el particular, contéstele. Pero nada más. Pues sí. ¿Y yo te puedo contestar? ¿No? Te puedo contestar. Lo que me pides no te lo voy a dar por tal o cual razón. Sí, te fundo, ¿por qué no? Te fundo el motivo, pero te voy a decir que no. ¿Y te puedo contestar? Porque no tengo presupuesto, porque no te corresponde, porque no son mis funciones, porque son datos personales, porque... Por lo que gustes y mandes. Pero eso es lo que va a pasar. Sí. No van a destituir a nadie. O me pueden decir que sí. Pero no van a destituir a nadie. ¿Por ganar el amparo? Ajá. No, en materia de amparo una destitución solamente se puede generar... Por desacato. Por desacato a una sentencia de amparo. Y el desacato, bueno, pues tiene que haber previos requerimientos para cumplir con la sentencia. Si a partir de todos los requerimientos existe la denodada intención de desacatar, porque, ojo, muchas veces viene un requerimiento y la autoridad empieza a cumplir, que es lo que se llama comúnmente en litigio constitucional vías de cumplimiento. Es la vía de cumplimiento. Es decir, claro, todavía no termino de cumplir, pero estoy en vías de... Por ejemplo, es que para poder hacer esto necesito pedir esta información o necesito hacer tal acción. Entonces, juez, lo estoy haciendo, pero aguántame. O mira, ya lo hice. Y el juez puede decir, sí, pero no me convence. A ver, muéstrame bien que cumpliste. Entonces, cuando estoy en vías de cumplimiento, pues de momento no van a decir que estoy en un desacato. O sea, no es de no cumplí tal día y la vía de cumplimiento puede ser... Y la vía de cumplimiento puede tardar dependiendo de la complejidad que requiera cumplir la sentencia de amparo o no. Y cuando estás en vía de cumplimiento, pues desde luego no se va a iniciar un incidente de incumplimiento por este desacato. Que también el desacato implica un delito, además, un delito contenido en la ley de amparo. Pero pues no es inmediato. Se tiene que evaluar la situación y el juez de distrito tiene que ver que se cumpla la sentencia. Ya sea a pesar de los múltiples requerimientos y a pesar de todo lo que se ha requerido, la autoridad se niega o ignora o no cumple o no hay vía de cumplimiento, bueno, entonces sí se puede iniciar el incidente de incumplimiento, que lo tendría que tramitar un tribunal colegiado de circuito y de determinarse que lo existió. ¿Y qué
puede generar la destitución de la persona encargada de ese cumplimiento. A ver, yo la única destitución que he visto aquí fue la de Chela Juárez en Escobedo hace, ¿qué fue? ¿5? No más, no, ya 10 tiene, años, ¿no? tiene casi 10 años Casi 10 esa años. destitución de la expresidenta de Escobedo. Pedro Escobedo, pero eso fue porque ahí desgraciadamente a ella le tocó la rifa del tigre. Había un amparo que Había un desde- amparo que ya venían arrastrando Ajá. desde mucho tiempo, de un amparo de derechos donde estaba obligando al municipio de Pedro Escobedo a cumplir. El amparo primero pasó a la Secretaría de Finanzas, a la Tesorería, no cumplió. Vincularon al presidente municipal, no cumplió. Le estuvieron diciendo que cumpliera, no cumplió. Ya traía 20 requerimientos eso. Y además ya había subido del titular del área de finanzas hasta la presidencia municipal. Entonces ya con el último requerimiento llega Chela Juárez y no cumplen. Entonces, pues la destituyeron, pero porque a ella le tocó estar en el momento. Ella no fue la que propició todo eso, pero es a la que le tocó porque era la autoridad despachando en el momento. Te que hacía sucedió esa eso. pregunta, Sí. porque por ahí me hizo reír mucho personaje que hasta un derecho a réplica me metió, güey. Ajá. Porque me pito ríe de unos amparos que están promoviendo contra cierta presidenta municipal de Cadereyta. ¿De qué son los amparos? De petición. ¿Promueven amparo de petición? Ajá. Ajá. Iban a destituir a Doña Street. ¿Por una petición? Ah. No, pues, no, a ver, no, bueno, a ver, como dijimos, ¿no? O sea, para Sí. destituir a una persona presidente municipal, desde luego en Querétaro los presidentes municipales no tienen protección constitucional, fueron lo que Sí, llamamos. sí. Es decir, si están sujetos a un proceso penal, pues los pueden agarrar, como pasó ya con Ochoa. con cierto personaje. A ver, porque hay un proceso penal o porque hay una responsabilidad administrativa que se acreditó y que genera como consecuencia, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una destitución o una inhabilitación. Y en el caso del amparo, pues solamente que exista esta situación, como la que vimos en su momento en Pedro Escobedo. Ajá. Pero me parece que nada más porque promueve un juicio de petición y tenga una sentencia, pues eso no implica nada. Todos los días se presentan amparos de petición, todos los días se ganan en sentencia amparos de petición, cuyo efecto es que contesten las peticiones, y pues hasta ahí lo vería. No veo cómo... A ver, yo no le veo tampoco. Yo te pregunta, dije, Bueno, o no. estoy pendejo. O ya otra vez ando en mis... Digo, habría que ver... En mis días de... Habría que ver el caso en particular, pero así de bote pronto y con la información que me das, pues no. Sí, o sea, creo no, que- ¿por qué no le contesta? Porque creo que la presidenta no le contestaba sobre temas de nóminas y la chingada. Ujú. Sí, lo has de conocer, hombre, porque hace mucho ruido un muchacho por ahí. Digo, salió, pero decían que lo iban a correr. Pues no, yo no le veo cómo, o sea... No, híjole. A ver, un amparo por silencio administrativo. yo no le veo. No, amparos de petición he pedido yo en mi vida muchísimos, porque Ajá. constantemente no me contestan cosas que le pido a una autoridad. Pero Y- aparte hay un procedimiento especial para antes del amparo, César. El procedimiento que es ante la SEIT, ¿no? No, es que eso es distinto. Sí. Una cosa distinta es el derecho de petición, Sí. y otra cosa es el acceso a la información por acceso pública. a la información, sí, De claro. hecho, son dos artículos constitucionales Sí. distintos. El acceso se regula en el 6º constitucional, la petición en el 8º. Cuando me violas el derecho de petición, yo sí puedo acudir directamente Directo al al amparo. amparo. Si yo pedí a través de transparencia, ahí sí no voy al amparo. Ahí sí primero Es eso, es que puedo sí se me fue. agotar mi recurso de revisión ante la propia unidad de transparencia, o acudir directamente a la comisión, o lo puedo hacer hasta por internet, que es mucho más sencillo, y de la comisión de transparencia determina si ya se pasaron en el tiempo o no, o si me contestaron de manera completa o no, y puede emitir una resolución que obligan a la autoridad a entregarme la Pero información. nada que pida. más. Pero son los dos canales, dependiendo de cómo lo pidas, si como una petición o como un acceso a la información. Desgraciadamente hay gente que confunde estos derechos y quiere hacer uno con las reglas del otro, y no. O sea, por ejemplo, terminan haciendo un hay pastiche gente de la chingada. sí, porque hay gente que dice, no me han contestado, y la ley dice que me tienen que contestar en 20 días hábiles. No, a ver, el derecho a petición no dice cuántos días, No. dice breve plazo. Ajá. Si me fui por transparencia, ahí sí dice 20 días. 20 días, y puedo pedir una prórroga de 10 días más adicionales como autoridad para contestarte. O sea, puede durar hasta 30 días hábiles en la dilación de una respuesta vía transparencia, Sí, claro. vía unidad de acceso a la información pública. Pero en petición no está ese plazo. Entonces, si alguien me dice, 20 días y ya pasaron, pues no, espérate, vamos a ver qué pediste, cómo lo pediste y si estás dentro del plazo o no. Es decir, cambian la situación, pero pues eso depende de quién plantea
el reclamo y cómo lo plantea y en qué vía lo plantea. César, se nos vino el tiempo encima, de veras. No tienes una idea los temas que puedo platicar, pero sí era muy importante para nosotros, para Speakers, para nuestro compañero Marc Castrejón, que espero haya salido bien de la operación, que le hayan quitado, que haya nacido bien tu bebé. Ah. No, sí, iba a parir una hernia, cabrón. Iba a parir una hernia. Okay. Pero sí, güey. Bueno, pero esperamos que esté bien. Por eso no vino, güey. Okay. Pero sí decíamos, porque se han tratado temas y a veces nuestros televidentes dicen, pinche Alejandro está loco. Uh-huh. Porque, pues, a final de cuentas, pues uno medio le sabe, ¿no? O no es su materia principal. Dicen, güey. No, ya ves que dicen que no, pero bueno. ¿Cuál es la cosa? Aquí, mi querido César, era el punto de que alguien que vive el derecho electoral, que es especialista, nos dijera cómo está el rollo. Y hoy, creo que una de las cosas que debe de quedarnos claro es que mientras las reglas del juego estén como están, puede esto estar muy complejo, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? Ya para cerrar. Bueno, todo va a estar complejo y ya vimos algunos escenarios que pueden ocurrir y todos tienen un grado de complejidad grande y todos también tienen en materia electoral un componente político ineludible que hace que las cosas pues no tengan un resultado... que si no lo ves así... Sí, o sea, aquí los resultados pueden variar. Claro. ¿No? Y no hay tanta seguridad. No es tanto como, tengo un pagaré, no me lo han pagado, lo reclamo en un juzgado y pues voy a ganar. No hay vuelta de hoja, salvo que me demuestres que no es mi firma o que ya pagué. Ya pagaste, claro. O sea, como que todo está como blanco y negro. Es un asunto hasta cierto punto sencillo. Y acá ni madre. No, acá no. O sea... Acá un pinche criterio te cambia. Y aún los criterios más arraigados te pueden dar la vuelta, introducir nuevos elementos y cambiarlo. Todo justificado en aras de maximizar los derechos humanos, maximizar los derechos políticos, pero a veces el problema es que la maximización beneficia a unos y perjudica a otros de manera arbitraria. También puede ocurrir, no todo es perfecto definitivamente. César, recuerda nuestras redes sociales, ¿dónde te pueden seguir? No, pues realmente todo es a través de mi despacho, tarelodelaisla.com, ahí es nuestra página. Y ya lo platicaremos de Piraña. Sí, las bandas de rock. Otra faceta de César David Tarelo. Amigos, ya saben, a mí, lacrudeveraz.com.mx, que por cierto, nos la atacaron, quién sabe quién, pero ya la arreglamos. Okay. ¿Un ciberataque? Ale Olvera, todos los miércoles aquí en Los Periodistas, los viernes en Metrópoli, y nos vemos el próximo miércoles. Sergio Franco, muchísimas gracias. Y ya sabes, si no le gusta, hay chingo de cosas que ver. Cámbiele, no pierda su tiempo, no haga corajes. Pero si le gusta, pues aquí estamos. Hasta la próxima. Muchas gracias.